Hola chicos, ¿cómo están? Hoy en el área de lengua vamos a trabajar la voz de la narración. El narrador es una voz ficcional que cuenta una historia, presenta a los personajes y a veces también introduce sus palabras. Ubica los sucesos en un espacio y en un tiempo, y en ocasiones hace valoraciones sobre lo que narra. No debe confundirse el narrador con el autor del cuento. Este último es una persona que existe por fuera de la ficción. El narrador es solamente la voz que cuenta la historia y deja de existir cuando ésta termina. Continuamos. El narrador es un personaje protagonista. Si el narrador es un personaje que participa en el relato, se trata de un narrador protagonista que se expresa en primera persona. Por ejemplo, les doy un ejemplo de un fragmento de una historia. El 21 de marzo le conté, escuchen con mucha atención los verbos. Le conté al capitán Nemo que comenzaba el día del equinoccio de otoño y que el sol desaparecía 6 meses para iniciarse la larga noche polar. Sería, por tanto, nuestra última oportunidad de observar y medir. Es un ejemplo si tenemos un narrador protagonista. El narrador protagonista es un personaje que participa en el relato. Se trata de un narrador interno que se expresa en primera persona. Después tenemos otro tipo de narrador. Puede ser un personaje testigo. Aunque también puede ser, se lo conoce como omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? Es decir, alguien que lo sabe todo acerca de los personajes, qué hacen, qué piensan, qué sienten. Por ejemplo, el capitán Nemo fue el primero en desembarcar, emocionado y decidido a tomar posesión de aquellas tierras. Aunque este personaje también puede ser testigo y saber tanto como los personajes o menos que ellos. Eso es lo que es el personaje testigo, que conoce acerca de los personajes, qué hacen, qué piensan y qué sienten, pero es un narrador externo, no está dentro de la historia, sino conoce y sabe acerca de los personajes. Repito nuevamente los ejemplos. El capitán Nemo fue el primero en desembarcar. Lo hizo de forma emocionada y como si tomara posesión de aquellas tierras. Se ve la diferencia, que la primera, en la que es protagonista, como decía el ejemplo, el 21 de marzo le comenté. Él está internamente en el relato. En cambio el testigo no, o conocido como omnisciente también. Bien, vamos a seguir continuando las demás clases con lo que es la voz de la narración. Ahora como actividad ustedes van a leer El jinete hueco, que está en la página 64 del libro. Está en la página 64 del libro Lengua y Literatura 1. ¿Qué van a hacer? Van a leer con mucha atención, varias veces leer. ¿Para qué? Para saber qué tipo de narrador tiene. Si es narrador protagonista o testigo. Escuchen nuevamente el video para saber cuál es la diferencia entre los dos tipos de narrador. Justifiquen por qué. Ahí cuando dice justifiquen por qué, extraigan un fragmento de ese cuento para justificar la respuesta. Bien chicos, espero que les haya parecido importante la clase de hoy. Hasta la próxima clase. Chau, chau.